Bienvenidos a Galaxia Sonora. En esta nueva entrega nos adentramos en Sombras de los Sith, una emocionante novela que nos transporta a una galaxia en tiempos de paz, pero donde una amenaza oscura empieza a emerger. Mientras la Nueva República trabaja para consolidar una era de libertad y Luke Skywalker entrena a la siguiente generación de Jedi, una sombra oscura empieza a crecer en la Fuerza. Acompáñanos en esta intrigante aventura que mezcla la búsqueda desesperada de Lando Calrissian por su hija con los siniestros planes de una secta en Exegol y una familia aterrorizada en el espacio salvaje. Prepárense para descubrir secretos profundos y enfrentar el resurgimiento del mal en el universo de Star Wars. Capítulo 18. Lado Nocturno, Sistema Tersar. Los llevaron a una sala de detención cuadrada y metálica que era solo eso, una caja de metal vacía, sin absolutamente nada dentro. Cuando cerraron, Datan ni siquiera pudo distinguir el contorno de la puerta en la pared. Y esperaron. Y esperaron. Mientras él se concentraba en analizar la situación y sus opciones de huir, Miramir cuidaba de Rey. Cuando tuvieron claro que nadie iría a sacarlos de allí pronto, ella había abierto la bolsa que cargaba Datan y había sacado la manta de colores vivos. La estiró en el suelo y se sentó con Rey en ella, compartiendo una ración ultracalórica, mientras Datan volvía a examinar la pared en la que debía de estar la puerta. Tras unos minutos, se detuvo y dio media vuelta, sacudiendo la cabeza. Miramir lo miró, masticando. Él forzó una sonrisa y fue con su familia para sentarse junto a Rey. La niña le ofreció el último trozo de ración a su padre. Muchas gracias, Rey. Lo recogió y lo partió en dos, devolviéndole la mitad. Toma. El postre. Los tres comieron en silencio. Datan terminó su bocado y se estiró de espaldas, deleitándose con el tacto de la manta bajo sus manos. Tenía una textura densa pero suave, con un mosaico de naranjas, marrones y rojos cálidos. Había sido un regalo de despedida de la baba de Miramir, su abuela, tejida con sus propias manos a altas horas de la noche y primeras de la mañana, cuando la tierna anciana no estaba trabajando en el taller de reparación de droides del cercano pueblo de Hypercarn. Datan había visto crecer aquella manta durante días y semanas. Recordaba la mirada de Baba cuando se la regaló a los dos, doblada y sujeta con un lazo azul que ahora Miramir usaba para atarse su larga melena rubia. Y allí, en medio de aquella sala metálica vacía, la manta era una explosión de color familiar, un recordatorio del pasado, un recordatorio de la familia, no la suya, sino la de Miramir, la única que había tenido, a la que había dejado atrás, con la que no había vuelto a hablar. La única familia que había conocido, un atisbo fugaz de lo que podía ser la vida, libre de miedos, dolor y la fatalidad desesperada y aplastante de no tener el destino en sus manos. A pesar de eso, marcharse de Hypercarn había sido una decisión sencilla. Miramir sabía quién era y aceptaba que tuvieran que marcharse, a sabiendas de que muy probablemente nunca podría regresar. Como sabía que no era solo por su seguridad, la de Datan y Rey, sino por la de Baba y de los vecinos que conocía desde niña y que habían sido tan familia como la carnal. En ese momento, Datan deseó que Hypercarn siguiera como siempre, que Baba estuviera sana y salva, reparando droides y tejiendo otra manta, la que había prometido tener lista para cuando su nieta volviera. Datan deseaba que ese día llegase y quizá pudieran volver algún día, cuando ya no se escondieran, cuando no huyeran, cuando no nadie los acechara. Algún día cuando estuvieran a salvo. Entonces la puerta se abrió, con el repentino zumbido del mecanismo oculto creando una abertura en la pared uniforme. Mientras él se incorporaba, Miramir se levantó y se colocó entre la puerta y Rey, una madre preparada para defender a su hija de lo que pudiera parecer. Entró un droide guardia y después otro. Se colocaron a ambos lados de la puerta y entró alguien más, esta vez un ser vivo. Era un tipo grande, casi tan corpulento como los droides guardia, una montaña de músculos con abrigo largo negro que parecía de cuero, pero tenía un brillo móvil y oleaginoso, a juego con el dorado metálico de la pernera derecha del pantalón. Bajo el abrigo llevaba una camisa de un blanco impoluto, con el cuello ancho y abierto, revelando una generosa porción de pecho y una piel magenta que lo identificaba como Celtron. Esa piel estaba cubierta por un tatuaje intrincado, rojo y plata, metalizado, que continuaba por su cuello y su cara. Datan notó que el tatuaje se movía, con sus sinuosas formas enroscándose lentamente entre sí. El pelo, como la camisa, era blanco y lo llevaba cortado en un ángulo duro y geométrico.
Sus ojos quedaban ocultos tras una gruesa barra de un material espejado, parecido a los visores de los guardia. El Celtron sonrió y les dedicó una honda reverencia, casi teatral, cruzando su brazo dorado sobre el estómago. Cuando se enderezó y sonrió, Datan pudo ver varias piedras preciosas incrustadas en sus dientes, rojas, verdes y azules, rodeadas de finas tracerías de oro y plata. Amigos, lamento haberlos hecho esperar y tenerlos aquí encerrados. Miró a los dos droides y movió levemente la cabeza. Mi personal es demasiado eficiente a veces. Creo que es hora de actualizar sus protocolos maestros. Se volvió hacia la familia e hizo otra reverencia. Soy Sargo Anaximander, capitán regente del lado nocturno. Estaba deseando conocerlos. Se apartó hacia un lado y señaló la puerta. Por favor, permítanme conducirlos a unos alojamientos más confortables. Dathan notó la mano de Miramir en la suya. Se miraron y Dathan sintió que Rey tiraba de la pernera de su pantalón. Soltó la mano de su mujer y se agachó junto a su hija. Nos vamos, Rey, susurró. Vamos a un sitio mucho más bonito. Mientras Miramir se agachaba a recoger la manta, Rey abrazó a su padre y le susurró al oído. Ellos no me gustan. Anaximander soltó una carcajada y se agachó, apoyando las manos sobre las rodillas. Vaya, qué niña más mona. Me encantan los niños. Tengo muchos hijos, por supuesto, pero vamos, los instalaremos. Síganme. Miramir y Dathan se volvieron a mirar y ella empezó a doblar la manta. Uno de los droides guardia recogió su bolsa y bajó su visor hacia la parte superior, abierta. Gracias, dijo Miramir, casi arrancándosela de las manos. El brazo del droide siguió el movimiento, permitiendo que Miramir se aferrase la bolsa al cuerpo, pero sin soltarla. Dathan fue a apartarlo, pero Anaximander meneó una de sus grandes manos y el droide la soltó. Lo siento, dijo el capitán regente. Ya se lo he dicho, son demasiado eficientes. Vamos, es por aquí. Miramir metió la manta doblada en la bolsa, se la colgó del hombro y miró a su marido. Este arqueó una ceja, agarró su mano y se agachó para darle la otra a Rey. Juntos, los tres salieron tras el capitán regente. El alojamiento de Anaximander no casaba con el resto del lado nocturno. Tras una gran puerta reforzada que parecía conducir a otra parte grasienta e industrial de la ciudad, había un pasillo luminoso y brillante, todo de oro espejado. El capitán regente los llevó por el pasillo. Miramir miró a Dathan y le hizo una mueca de sorpresa o asco. No estaba del todo seguro. Rey, por su parte, se reía y señalaba las paredes. Dathan siguió a su familia por el pasillo, preguntándose qué estaba pasando realmente, incapaz de creer que quizá fueran a estar bien, que Sargo Anaximander, el extravagante capitán regente del lado nocturno, cumpliera su palabra y que su poco halagüeña llegada hubiese sido un error que pretendía reparar. Quizá la sargento de vuelo Dina Deeperl realmente les había salvado la vida. El pasillo terminó ante otra puerta de un material negro y granulado. ¿Madera quizá? La puerta se abrió cuando Anaximander se acercó. Dathan, Miramir y Rey entraron tras él. Encontraron una sala enorme, aunque con un techo bajo que le daba una atmósfera cálida. Era un alojamiento privado, sin duda, el apartamento opulento y lujoso de alguien que tenía tantos créditos que habían perdido todo sentido. La estancia era blanca, pero el dorado brillante del pasillo continuaba en el techo ligeramente ondulado, como las olas apacibles y sedosas de un lago. Era un movimiento suave y relajante, de hecho. Dathan supuso que era su función. La sala era elíptica, con dos paredes blancas curvadas hacia un punto al fondo. En el centro había mobiliario esparcido, sofás y butacas multicolor, mesas bajas y armarios con cristalería, dispositivos de ocio, datapads, todos formando un espacio propio en aquella estancia diáfana. En las dos paredes curvadas había estantes y armarios empotrados, con su contenido. Interminables hileras de tarjetas de datos con esculturas y estatuillas, entre ellas de una de estilos, formas y culturas distintas, exhibido con orgullo e iluminado con elegancia por faros escondidos. A Dathan le pareció que no había más puertas. Amigos, amigos míos, dijo Anaximander, haciendo otra reverencia, esta menos profunda. Abrió los brazos, dio media vuelta y fue hasta el centro de la estancia. Bienvenidos a mi humilde morada. Se detuvo y se rió, tanto que tuvo que doblarse. Hizo gestos con las manos a sus invitados. Lo siento. ¿A quién intento engañar? He trabajado muy duro para llegar donde estoy, y tengo que vivir en la mayor factoría procesadora de hielo a este lado del núcleo, así que prefiero hacerlo a lo grande. Miramir le sonrió. Gracias por su hospitalidad, dijo, mirando alrededor. Es muy...
Se encogió de hombros, pero fue Rey quien completó la descripción. Es muy increíble, dijo. Anaximander chasqueó los dedos de ambas manos. Muy increíble. Me gusta. Gracias. Muchas gracias. Muy increíble. Vaya, sí, creo que es muy increíble. Toda la explotación lo es. Caminó en semicírculo, mirando la sala como si el apartamento fuera otro rincón más de la factoría. Se detuvo y se volvió hacia ellos, aún sonriente pero con una expresión un tanto rígida. Era evidente que esperaba que le preguntasen por la explotación. Dathan tenía otras dudas en la cabeza. Nos dijeron que podría ayudarnos. Anaximander volvió su petrificada cara hacia Dathan, cruzó las manos y juntó las yemas de los dedos ante el pecho. Un hombre directo. Bien, me gusta eso, me gusta. Quiere que vayamos al grano. Muy bien. Yo también soy muy pragmático. Separó las manos, señaló a un lado sin desviar su visor de Dathan y chasqueó 2 dedos. Pero antes, un tentempié. Dathan y Miramir se volvieron. 2 droides habían aparecido de la nada, en silencio, unidades tipo protocolo, uno con revestimiento cobrizo con acabado en espejo y el otro azul plateado igual de reluciente. El droide cobrizo sujetaba una bandeja con copas finas y altas y una botella a juego llena de un líquido azul, mientras el droide azul plata sujetaba una bandeja con fruta, en la que también había una pila de tazones de cristal. Dathan se acercó a Anaximander, ignorando la ofrenda. Seguía sin fiarse de aquel tipo extraño y necesitaba saber exactamente cuál era su situación. Tenemos que salir de aquí, dijo. Lo siento, pero es así. Necesitamos una nave. Necesitamos nuevas identidades. Nos dijeron que podría ayudarnos. Dathan quería verle los ojos, pero su visor era un espejo impenetrable. No parecía un añadido cibernético, aunque costaba saberlo. Estaba claro que Anaximander tenía créditos suficientes para que le fabricasen uno a medida, si necesitaba asistencia óptica. La sonrisa seguía fija en su cara, sin rastro ya de calidez. La sala estaba en silencio y todos, incluso Rey, se mantenían tan inmóviles como los droides. Anaximander fue el primero en reaccionar. Levantó un brazo muy lentamente y recogió una copa de la bebida azul. La levantó y la giró, examinando cómo la luz se reflejaba en los ángulos del cristal. Después se la llevó a los labios y se la bebió de un trago. Dejó la copa sobre la bandeja, echó mano a una pequeña servilleta doblada de la misma bandeja y se limpió los labios. Muy bien, señor directo, dijo. ¿Qué tiene? Dathan se estremeció, miró a Miramir y después a Anaximander. ¿Qué tengo? Exacto, respondió Anaximander. Chasqueó los dedos y el droide cobrizo le dio otra copa de la bebida azul. ¿Qué tiene? Vació la bebida también de un trago. Después de dio una bocanada de aire. Soy un hombre de negocios. Como usted, ¿no? Pues hagamos negocio. Usted quiere algo que yo le puedo proporcionar. Bueno, ¿qué tiene usted que pueda querer yo? Dathan balbuceó. Miramir dio un paso adelante y le sujetó una mano. No tenemos nada, dijo. Nuestra nave es pura chatarra. El núcleo hipermotor estuvo a punto de quemarse al venir. Ni siquiera podemos marcharnos. Tenemos algunos créditos. Se calló, suspiró y miró el aparato de Anaximander. Pero es evidente que no los necesita. Se volvió a callar y negó con la cabeza. Dathan se había girado a mirarla. Ella le apretó la mano y él hizo lo mismo. Así que, no tienen nada que me interese, dijo Anaximander. Dathan desvió la mirada de su mujer hacia el capitán regente. Nos dijeron que podía ayudarnos, repitió casi en susurros. Una amiga suya nos envió aquí. Dijo que nos ayudaría. Ah, sí, respondió Anaximander con una sonrisa. Dina Dipurl. ¡Qué gran dama! Trabajé con su padre en otros tiempos. Su sonrisa desapareció. Pero las cosas han cambiado. La galaxia ha evolucionado. No le debo nada. No le debo nada a nadie. Así que si quieren algo de mí, tendremos que negociar el precio. Se alejó, recogió un tazón de la bandeja del otro droide con una mano y un puñado de frutas con la otra, y fue hasta una de las bibliotecas que había en la pared que tenía detrás. Al acercarse, la biblioteca se abrió lentamente, mostrando otro pasillo de colores vivos, este de rojo plastoide brillante. Les dejaré pensarlo un rato, ¿de acuerdo? Dijo, sin darse la vuelta. Quizá podamos llegar a algún trato. Hasta entonces, siéntanse como en su casa. Desapareció por la puerta secreta y ésta se cerró cuando salió. Dathan y Miramir se quedaron mirando la biblioteca. Después Dathan suspiró y se frotó la cara. Pero sabía que debía mantener la calma. Saldrían del apuro, de algún modo. Dejó caer las manos, dio media vuelta y se detuvo en seco. Los 2 droides seguían allí plantados. Miró a su hija y le alborotó el pelo. ¿Tienes hambre, Rey? Vamos, esto tiene buena pinta.
Fue hasta el droide azul plata y recogió un tazón y empezó a elegir piezas de fruta del surtido, las que le parecía que su hija querría probar. Rey miró a Miramir. Esta le sonrió y se la pasó con delicadeza a su padre. Venga, dijo. Rey obedeció de mala gana, frunciendo el ceño, pero cuando Datan le dio el tazón de fruta, pareció alegrarse. Lo recogió, fue a uno de los sofás bajos y se sentó a comer con las piernas cruzadas. Entretanto, Miramir se acercó a la puerta por la que había salido Anaximander. Pasó los dedos por la vitrina, mirando las tarjetas de datos, pero Datan pensó que sin vaciar todo el estante difícilmente le serviría de nada. Ella llegó claramente a la misma conclusión. Se dio la vuelta y negó levemente con la cabeza hacia Datan, que ahora estaba sentado junto a Rey, con su propio tazón de fruta. Señaló la puerta por la que habían entrado. Miramir asintió y fue hasta allí, esquivando a los dos droides de protocolo. Estos se giraron un poco, con sus servos chirriando para mirarla, pero volvieron a concentrarse en Datan y Rey. Datan se dio la vuelta y vio que su mujer examinaba el panel de control que había junto a la puerta negra cerrada. ¿La puedes abrir?, le preguntó. Miramir se volvió a mirar a los droides. Datan siguió la dirección de su mirada, pero las máquinas seguían centradas en él, no su mujer. Sí, respondió ella y volvió a mirar a los droides. Ahora sí la miraban. Datan siguió la dirección de la mirada de Miramir. Por supuesto. Los droides los vigilaban. Es más, probablemente lo estaban grabando todo. Era muy posible que Anaximander los estuviera viendo en esos instantes. Hizo un gesto a su mujer para que volviera. Ella cruzó la estancia y se sentó al lado de Datan. Este se inclinó hacia adelante y ella hacia atrás. Miramir le rodeó los hombros con un brazo. No hablaron. No necesitaban hacerlo. Entendían muy bien su situación. Datan tenía razón. No podían confiar en nadie, porque ahora eran prisioneros del individuo que se suponía que los iba a ayudar. Y así concluimos otro fascinante capítulo de Sombras de los Sith. Ha sido un viaje lleno de misterio y emoción, desde los esfuerzos de Lando Calrissian hasta los oscuros planes de los Sith y las amenazas en el espacio salvaje. Si les ha gustado este capítulo, asegúrense de darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las siguientes entregas. Queremos conocer su opinión sobre esta historia y qué otros audiolibros les gustaría escuchar, así que dejen sus comentarios abajo. Síguenos en Instagram para contenido exclusivo y las últimas actualizaciones, y no olviden explorar nuestras listas de reproducción para más historias épicas del universo de Star Wars. Hasta la próxima, que la fuerza los acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente video.